Bueno, pues seguimos aquí en el 107.2, jueves. Y como cada jueves, pues la sesión Saber Más. José Antonio Suárez al otro lado del teléfono. Y hoy nos va a contar una historia muy bonita porque nos va a hablar de su libro Melodías Sagradas. Así que le vamos a dar ya la bienvenida a José Antonio. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido y hoy pues nos agrada que nos hable de tu libro que acaba de salir. Está calentito todavía, ¿verdad? Melodías Sagradas. Sí, ayer salió ayer llegó aquí y salió de imprenta a 2 días. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dedicar hoy, si te parece, este espacio de saber más precisamente a este libro, a estas melodías sagradas. Bueno, pues en primer lugar, José Antonio, ¿qué es Melodías Sagradas? Bueno, Melodías Sagradas es un libro de poemas que han escrito pues los últimos 20 años prácticamente, desde el año 20 al año 25. Sí. Y todo empezó, bueno, pues porque dando paseo por el campo, pues se me venían estos poemas, ¿vale? Y entonces decidí empezar a grabarlos en el móvil y empezar a escribirlos luego. Claro, yo cuando llegaba del campo pues tenía la idea y lo escribía el boceto, luego poco a poco lo iba puliendo, lo iba reescribiendo y lo iba dando forma, ¿no? Y entonces pues aquello pues eran como algunos poemas tenían letra y música, entonces pues algunos no venían con música, por eso decidí ponerle de nombre Melodías Sagradas, porque verdaderamente la temática era sagrada, es decir, la temática va de las 3 partes que tiene una primera parte que es cielo, limbo y tierra. El cielo son oraciones y, digamos, cantos, etcétera, temas religiosos. En el limbo hay una mezcla de temas y ya en la tierra, digamos, hay temas más mundanos, lo que se llama el batalleo, ¿no? Y entonces, pues, de ahí viene esa estructura de 3 partes. En el cielo son oraciones y demás. En el limbo, por ejemplo, es para personas que no están ni en el cielo ni en la tierra, como por ejemplo Federico García Lorca, ¿no? Sí. Hay un poema dedicado a él. Y luego en la tierra hay pues poemas de batalla, digamos, de lo que vemos en el día a día en el mundo. Por ejemplo, en la parte de la tierra hay un poema a la restauración de la Macarena, ¿no? Que se llama Ciudad que crea diosas, que está dedicado a la ciudad de Sevilla, que es donde normalmente están los talleres de imaginería, ¿no? Y entonces pues ahí dice, pues Sevilla es la única ciudad del mundo que digamos que se permite el lujo de crear diosas para luego destruirlas, ¿no? Entonces pues así habla. Y lo mismo que se habla de ese tema, pues hay otros temas como por ejemplo pues desde bueno, lo que estamos viendo en la sociedad, la polarización, uh-huh, la división en nuestro tiempo, la creación del enemigo como técnica de manipulación, es decir, todo eso que estamos viendo en nuestra sociedad y que está muy presente. Y yo creo que este libro bien pudiera ser un fiel testimonio de nuestro tiempo, uh-huh, es decir, de todos los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad, que antes no existían. Y sobre todo, en la primera parte, es una parte dedicada a cómo la palabra crea, ¿no? Porque en el Génesis se dice que en el principio no existía nada y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ese hecho de decir, Dios dijo que hágase la luz, se considera el acto mismo de la creación, por el Génesis. Es decir, que si la palabra crea, nosotros podemos, al crear nuestra palabra, al usar la palabra, podemos crear y destruir con la palabra. Y entonces, pues, esa es la reivindicación del libro, ¿no? Y sobre todo libro, todo poemario, tiene una ética y una estética. Sí. La estética, en este caso, intenta, o bebe, mejor dicho, de Antonio Machado, de los Campos de Castilla, etcétera. Es decir, es una poesía sencilla, que no tiene por qué ser afectada, es decir, que cuando tú lees una cosa sabes de qué trata.
Sí. No es una poesía que tienes que preguntarte 40.000 veces de qué te está hablando, ¿no? Está bastante claro de qué te está hablando todo. Y bueno, hay por ejemplo el primer poema es un Génesis, que es la creación del mundo. El segundo poema es a los nombres de Dios. El tercer poema es al arcángel San Miguel. Luego poemas a mi padre y a mi madre, porque ya murieron y demás, y entonces están en el cielo. Y al dios Sol, a la diosa Tierra, Virgen del Rocío. Es decir, que está todo como muy enlazado, ¿sabes? Y tiene una lógica. Desde el primero, que está en lo más alto, luego va bajando hasta la tierra, y el último poema es sobre la muerte. Entonces viene desde la creación hasta la muerte, pues ahí hay pues más de ciento y pico poemas. José Antonio, me hablas de... se titula Melodía Sagrada porque algunos poemas los pensabas tú con música. ¿Has llegado a crear esta música? Sí, efectivamente. Esta música existe y está. Como yo no tengo, no sé música ni soy compositor, pues he utilizado dos técnicas. Primero, he usado la inteligencia artificial para que me ayude a hacer esas músicas, ¿vale? Y efectivamente esas músicas pueden escucharse en un canal de TikTok que se llama Melodía Sagrada. Ahí están muchas canciones, y las mejores canciones, esas 4 canciones, se cantan por un músico y una cantante de Marchena en las presentaciones del libro, porque habrá varias, ¿vale? Me he comprometido con la editorial a hacer presentaciones. Entonces pues en la presentación primera, que será en octubre, en torno a principios de octubre en Marchena, sí, pues ya está cerrado este músico que va a cantar esas 4 canciones. Las 4 mejores canciones en esa presentación se van a hacer música. Y claro, como son, digamos, como las músicas que yo hice estaban hechas con la inteligencia artificial, pues él lo que ha hecho es coger esa versión de la inteligencia artificial y está haciendo la suya. Es decir, él, que es un compositor, un cantautor y compositor, está rehaciendo las canciones para cantarlas. Y entonces se van a cantar. Yo no voy a recitar, ni voy a hacer digamos una recitación como se suele hacer, en este caso en las presentaciones, pero yo quiero que alguien las cante. Pues esa siempre ha sido mi idea. Y efectivamente pues se van a cantar. Pues fíjate qué bonito. Entonces en octubre tienen la primera de las presentaciones, me dicen, ¿no? Sí, por contrato de editorial se hacen presentaciones, y van a hacer presentaciones en sitios como muy alternativos, ¿vale? Y poco previsto para que se hagan presentaciones. Por ejemplo, estamos cerrando, que falta la confirmación de que en Marchena la presentación se hará en un convento de monjas, en el patio de entrada del convento. ¿Por qué? Porque en este patio del convento hay libros de poesía mística que son exactamente igual que es la misma temática, ¿no? Pero claro, escritos en 1600. Hay dos libros en ese convento. Uno de la Madre Antigua, que está enterrada allí y da lugar a la construcción de ese convento. Sí. Y el otro dedicado escrito por San Juan de la Cruz. O sea, el cántico espiritual. Aquí en Marchena tenemos un manuscrito de San Juan de la Cruz, que él no lo escribía, pero sí lo dictaba, y se hacen, está ese manuscrito allí conservado. Entonces yo, cuando hago la ruta cultural y turística que se hacen en Marchena, pues se ve en algunas ocasiones, se ve en esa ruta el libro de San Juan de la Cruz, que solamente hay 10 ejemplares en toda España. Entonces, pues ese es el motivo de hacerlo allí, en ese convento. Y aparte que hay poesía a un convento, a ese convento, ¿vale? Exacto. Y luego tienes previsto algunas presentaciones más, como me has dicho. ¿Tienes pensado ya los lugares, los sitios? Sí, hay previstas presentaciones en más sitios, porque lo que hay que hacer es eso, moverlo. Y además
es que está ya en cerca de 200 librerías en toda España, y también a través de la red de la editorial que se llama Cuadranta de Valencia, se puede pedir en paradas también, paradas en todos los pueblos, ¿vale? En las librerías que deseen pedir este libro, pues tú llegas, se lo encargas a tu librero y te dice, oye, yo quiero este libro, y tráelo, y es de la editorial Cuadranta. Entonces, a través de esa editorial, ellos tienen una red de distribución y ya está disponible, pues en si tú buscas Melodías Sagradas de Antonio Suárez, te sale ahora mismo pues como unos 50 o 60 librerías por toda España que ya están ofreciendo el libro. Interesante, José Antonio. Bueno, y eso se puede pedir en tu librería, en cualquier pueblo, es decir, oye, tráeme el libro tal. Ellos entran en la red de distribuidores de la editorial y lo piden, y en un par de 3 o 4 días pues tienen el libro. O sea, se está vendiendo en toda España, que no es una cosa local, estrictamente. Sí. Y bueno, pues esa presentación, ¿quieres que sea similar en todos los pueblos o va a ser un poco más especial en Marchena? Hombre, los músicos si quieren venir a más pueblos, y teniendo en cuenta que el músico ya está trabajando con otras editoriales, etcétera, pues habrá que hablarlo. Eso cuando salga la posibilidad de presentar en otros pueblos, que evidentemente habrá que hacerlo, pues entonces se verá si los músicos pueden o no pueden, porque es cuestión de fecha, como todo. Exactamente. José Antonio, bueno, pues seguimos hablando de estas melodías sagradas. Nos hablaba un poco de las 3 partes, del cielo, limbo y tierra. Nos hablaba un poco en principio, del cielo. Háblanos de la parte del limbo. Pues en el limbo, ahora que lo tengo aquí, lo interesante de todo es que son pues poemas que están entre el cielo y la tierra. En cada parte hay una introducción en donde se explica. Por ejemplo, en el libro dice, entre el cielo que se perdió y la tierra que arde existe un lugar sin nombre, una frontera de niebla, una duda, una nostalgia. Aquí canta el alma un anhelo, a veces rota, a veces radiante. Los poemas son preguntas, actos errantes y voces que no buscan doctrina sino consuelo. Esto es el limbo. Entonces, por ejemplo, hay un poema sobre el alma, el alma, digamos, que es la parte más elevada del ser humano, que está entre la tierra y el cielo. Por ejemplo, el infinito. Hay otro poema dedicado a la película Interestelar, ¿vale? Que a mí me gustó mucho, y entonces pues eso me da pie a hablar un poco de las constelaciones. Y hay otro poema llamado Polvo de Estrellas. Luego hay otro que se llama Más camino que cielo, en donde yo digo, yo no sé muy bien si soy camino o cielo. Luego está Jazmines Azules, que está dedicado a la Virgen de la Soledad de Marchena, ¿vale? Y luego pues hay otro a Federico García Lorca, efectivamente, que como está en un lugar que no se sabe muy bien si es el cielo o la tierra, porque entre que no se ha encontrado su cuerpo y que, digamos, tiene un estatus como muy especial, ¿no? Federico, en todo el mundo, pues lo ha incluido en este limbo, ¿vale? Y entonces dice, por ejemplo, te voy a leer los 4 últimos versos. Dice: Federico, Federico, príncipe de los poetas, tu voz navega hasta mí por el Darro y el Genil. Y bueno, luego hay, por ejemplo, otro poema también dedicado a cómo las almas son como astros, ¿no? Que como cometas. Y luego pues ya digamos que baja a la tierra directamente. Bueno, pues esta es la parte del limbo. Ya bajamos a la tierra. ¿Y en la tierra qué nos encontramos? Pues la ruptura. Aquí nos encontramos con la ruptura. De hecho, se dice: el cielo se oscureció y el hombre lo olvidó. Y aquí comienza la caída. La idolatría del cuerpo, la mentira vestida de dogma, el poder sin alma, donde la palabra se vuelve espada y la poesía es una denuncia. Y aquí están los profetas, los niños sin miedo, los pueblos que mueren sin ruido, y también la promesa de que, aún oculta bajo el cemento, la verdad volverá algún día a brotar como los cerezos en primavera.
Y aquí, pues, el origen de esa ruptura está en el libro de oro, que es es uno de mis guiones que tengo escrito. El libro de oro es una ficción que va sobre cómo es un libro que tiene todo el conocimiento del mundo y esto provoca una guerra. Porque, claro, al tener todo ese conocimiento del mundo, la guerra, digamos que hay facciones que se enfrentan unos con otros. Entonces, en esa guerra, pues hay algunos que quieren utilizar el conocimiento para el bien y otros para el mal. Es decir, para el mal, para aprovecharse, para llenarse los bolsillos y para lo que ellos, para sus más bajos instintos, mientras que otros quieren el poder para, digamos, tener una... Pues, digamos que a partir de ahí empieza la guerra. Luego tenemos una simbología del hombre, el hombre y la ruptura del hombre, ¿no? Claro, porque la ruptura del poder viene lleva a la ruptura del hombre. Digamos que esa gente que quiere utilizar el conocimiento para el mal lleva a una ruptura del hombre. El hombre ya no puede vivir, digamos, en paz, ya no está en armonía con todo, sino que está en constante lucha con todo. Y entonces, pues, ahí viene un retrato del hombre, luego un retrato de la tierra como hogar, como lugar en donde hay contaminación, en donde hay pues eso, como poco a poco se va degradando las condiciones de vida en el hombre, en la tierra, perdón, eso se llama hogar. Digamos que aquí hay una referencia al ecologismo, ¿vale? Luego de la Tierra en sí, del planeta Tierra, se pasa a la Tierra física, a la Tierra que pisamos, que aquí en mi caso es Madre Andalucía, y hay 2 poemas dedicados a Andalucía. Por ejemplo, el primero dice: Madre Andalucía, lágrimas de estrella, fruto de la tierra, rosa de los vientos, madre que nos guía, árbol que nos nutre, memoria, familia. En Andalucía toda criatura busca a su creador. Eso es Madre Andalucía. Y luego en Salve, dice: Dios te salve Andalucía, alma grande y eterna, tú que conviertes la pena en amor y belleza, tierra de paz, a florecer la conciencia, la tierra habla por boca de los poetas, ¿vale? Luego habla también de los males de nuestro tiempo, por ejemplo, los templos vacíos, es decir, se ha sustituido lo sagrado por el dinero, por otros dioses, otros nuevos dioses. Nosotros mismos, hay muchas personas hoy en día que se creen ellos mismos dioses, porque como hemos perdido el lugar de lo sagrado, no se habla aquí de un sentido de religión católico, sino de un sentido de lo sagrado, en el sentido, por ejemplo, de que la tierra es sagrada, la naturaleza es sagrada, el agua es sagrada. Es decir, que, bueno, hubo un tiempo en otras culturas en donde todo esto era sagrado. Luego hay otro poema sobre la lucha, que dice: 3 veces me mataron en una oscura batalla, la batalla contra el tirano, la de la sangre y la del pasado y la del corazón humano, ¿vale? Luego se habla de los maestros como personas que van iluminando el camino de los hombres, ¿vale? Se habla de la danza, pero es una danza del mal y el bien, ¿vale? Que es un síntoma de esta ruptura que tenemos en la tierra. Luego hay otro poema muy claro que habla de echar a los lobos al mar y dice: los lobos bajan del monte con las fauces de ceniza, traen en la piel la noche y en los ojos la codicia, por las calles de los pueblos se deslizan sin premura, dejando tras su estela un rastro de negrura. Estos son los lobos. ¿Y los lobos quiénes son? Los que quieren utilizar el poder para el mal, para engañar, para esclavizar a los hombres, ¿vale? Luego el enemigo. Esos lobos utilizan, ves que todos los poemas están anudados unos con otros. Hay otro poema, que el siguiente es el enemigo. Para esos lobos, para esclavizar a los hombres, necesitan crear una figura de un enemigo imaginario, como ya hizo Hitler con los judíos, etcétera. Y ese enemigo es el otro. Hoy en día, tu vecino es tu enemigo. Eso es una cosa muy propia del capitalismo más salvaje, ¿no? Y es que quieren que, en vez de ser hermanos que nos apoyemos y nos ayudemos, nos quieren echar a pelear, porque claro, como el hombre ya es un lobo para el hombre, pues no nos podemos fiar de los hombres, porque son todos lobos, ¿vale? Poco a poco, esos hombres de esos pueblos, donde los lobos están gobernando desde hace mucho tiempo, se van convirtiendo también en lobos, por lógica, ¿vale? El siguiente poema, por lógica, será Pueblo Muerto, que dice: mi pueblo no tiene otra cosa que hacer, esperar y vivir por su dueño. Cuando llega a la hora del paseo,
aúlla en la puerta del ayuntamiento. Esto ya está bastante claro de lo que nos habla. Estos son los pueblos que ya han perdido su alma, en donde todo el mundo desconfía de todo el mundo y todos son lobos, ¿vale? Y estos pueblos mueren en su esencia, en su día a día, porque la gente se cansa de esta conflictividad tan grande y acaba pues yéndose a otro lado o acaba no queriendo participar de la vida pública. Luego, ¿quién muere después de los pueblos? Pues los poetas, los artistas. A los artistas del pueblo les llegó la herida del lobo. El león de Judá dictaba la melodía del lodo. Así dice La muerte del artista, que es el siguiente poema. Vale, y así pues hay otros poemas que están en esta parte, pero como ves está todo muy anudado, son como eslabones que van dándole una unidad a toda la obra, ¿no? Uh-huh. Y en esto recuerda un poco a la Divina Comedia de Dante, pero al revés. La Divina Comedia de Dante es un viaje desde el infierno, que empieza en el infierno, describiendo el infierno, hasta el cielo. ¿Vale? Y este es al revés. Este es desde el cielo a la tierra, que acaba siendo un infierno. ¿Vale? No llega a ser descrito como un infierno, pero sí que empieza, digamos, la cosa a ponerse, la energía de los poemas es como mucho más inquietante, ¿no? Porque llega un momento en que estos, digámoslo así, lobos que van gobernando van creando un entorno tóxico para poder manejar y controlar a las masas. Es decir, lo que hemos vivido en nuestra tierra en los últimos 20 años. Uh-huh. José Antonio, ¿con este libro quieres trasladar algún mensaje en especial? Pues sí, básicamente es que digamos que hay en mí este anhelo de volver a la tierra sin mal, ¿no? Es decir, sí, que estas melodías sagradas sirven como una canción, como un himno, que es con el que se abre el poema, el himno del amor, que también se va a cantar allí, que dice: todo canta bajo la luz del sol, todo brilla bajo la luz del sol, todo canta el himno del amor. Todo amor es eterno, solo si es verdadero, y si canta, y si muere, no fue amor. Pues estoy reivindicando que que estamos en una sociedad que empieza a estar enferma y que la única solución es volver al principio, volver al inicio. ¿Y el inicio cuál es? El himno del amor, es volver a la sencillez, a la vida sana, a la vida de la naturaleza, que un poco es la vida de los pueblos donde se puede aún vivir en paz, porque en el resto del mundo la vida está tan endiablada y tan encanallada que prácticamente se está convirtiendo en un verdadero destierro. De hecho, así lo digo, cuando la tierra se convirtió en un destierro. Uh-huh. José Antonio, me dice que este libro, bueno, pues es un trabajo de 20 años atrás, ¿no? Sí, correcto. 20 años. ¿Cuándo son los momentos en los que se te venían a la cabeza esos poemas? Pues mira, normalmente empecé a coger el hábito de que se me venían al atardecer cuando iba por el campo, pero luego cambió ese hábito a por las noches. A medianoche es cuando las musas te visitan y entonces ahí, sí, pues a veces yo mismo me sorprendo porque en 2 minutos tengo escrito el poema. Y yo digo, bueno, y esto, muchas veces digo, ¿esto de dónde sale? Porque sale tan sin esfuerzo, que tú dices, de verdad, a veces yo mismo me sorprendo, ¿eh? Y eso viene enlazado con una idea de Federico García Lorca, en donde él lo dejó escrito en sus obras completas, que está recogida, que él decía que el poeta es un medium, que son ideas que vienen de un lado, que van para otro, y que nosotros somos medium, que simplemente lo escribimos, ¿no? Y yo te puedo decir que hay poemas que han salido tan del tirón y tan sin esfuerzo, que tú dices, a veces yo me pregunto si son míos, porque normalmente tenemos la idea de que una cosa con esfuerzo se consigue, ¿no? Pero aquí no hay un esfuerzo, aquí hay un goce y un dejar ser y un dejar ir a la parte profunda del ser. Aquí esto es una esencia del alma cantando o manifestando ideas. Aquí no hay otra cosa. Uh-huh. Bueno, pues Melodías Sagradas, un libro de poemas que ya pueden adquirir, que está a la venta.
José Antonio, ¿son poemas, digamos, libres o medidos? Sí, bueno, hay algunos que tienen rima libre, la mayoría son rima libre, y otros que son tienen rima cerrada, más marcado esa rima. Por ejemplo, te voy a leer uno. La parte final son como intuiciones, que Sí. son como que no tienen, digamos, demasiada forma, ¿no? Entonces te voy a leer una que dice, que se llama Los vivos muertos. Lo primero que aprenden los vivos muertos es el poder del odio y del silencio. Sonreír por fuera, matar por dentro. Como quien trae la guerra entre los huesos. La guerra es el arte de los muertos. Los políticos escupen su invisible líquido negro. Cuando los vivos lo beben, comienzan a estar muertos. Pues a eso tiene más rima, tiene una rima más cerrada, y hay otros que no tienen una rima tan concreta. Lo que sí tienen es ritmo, ¿vale? Al ser canciones, porque son poemas y canciones, ¿vale? Lo que sí tienen es un ritmo muy marcado. Cada 4 o 5 versos hay una frase que se repite. Y esta es la técnica que he utilizado en todo el poemario. Y hay una explicación al final, hay un comentario de texto donde así lo indica. Habla no solamente de este ritmo interior, ¿vale? También habla de la conexión con la música, también habla un poco de lo sagrado, de la espiritualidad, del camino y sobre todo de las influencias de este libro. Y en las influencias de este libro pues está Antonio Machado por el estilo de poesía dedicado a la naturaleza, que como lógicamente al estar escrito muchas veces en el campo, pues es sencilla. O sea, los poemas quieren ser sencillos porque quieren decir algo, y para que digan algo tienen que entenderse, y lo tiene que entender todo el mundo. Entonces está alejado de una complicación innecesaria. Luego, por ejemplo, hay también alguna influencia en el sentido de la poesía mística, alguna referencia lejana a San Juan de la Cruz, por eso que te he dicho, ¿no? Porque aquí tenemos un manuscrito del Cántico Espiritual, además el padre de los poetas de España, San Juan de la Cruz. Y luego, pues también hay alguna influencia de Ibn Arabi, que como sabes, un sabio de Al-Ándalus que estuvo por aquí recorriendo Andalucía y pasó por Marchena, y también él se dedicaba a la unidad. De hecho, hay un poema dedicado a él que se llama La gota y el océano, en donde dos personas se preguntan si uno puede, si una gota también es parte del océano, de ese océano, claro. Entonces, pues claro, al final lo que se dice es que la gota nunca podrá dejar de ser océano. Es decir, los seres humanos todos llevamos una gota de Dios interior nuestro, ¿vale? Entonces, además, Ibn Arabi era, digamos, está muy conectado con el sentido de esa obra, en el sentido de que él buscaba la unidad. Es decir, mientras que la Tierra, el mundo son dos, es dualidad, está lo blanco, lo negro, lo azul, lo rojo, lo izquierda a la derecha, la lógica del mundo es la división. Por eso es una guerra. Sin embargo, él decía que solamente con amor se puede llegar a la unidad. Que la unidad es la unión del hombre con Dios y la unión de un hermano con otro hermano. Y eso es la unicidad que él defendía. Eso ya había un sabio andalusí, por extraño que parezca, que hace 1000 años lo defendía. La única forma de superar la división, superar ese división que viene del diablo, porque en esa época se decía que, claro, la misma palabra diablo, la etimología viene de día, dos. En el momento que hay dos ideas, hay división y hay guerra. Eso ya lo decían en los sabios antiguos. Y entonces la unidad con Dios es la única forma de superar eso a través del amor. Por eso esto empieza con un himno al amor, que es el Génesis, que es volver a ser lo que fuimos, ¿no? José Antonio, ¿te ha costado escoger, porque supongo que habrás dejado alguno fuera, los poemas y las canciones que integran este libro? Lo que no he dejado es que he ido al día. Vale. Por ejemplo, sí. Cuando primero tenía los poemas más antiguos, es decir, evidentemente se han quedado algunos fuera, pero los poemas más antiguos son los primeros, y luego toda la parte de la tierra lo he escrito prácticamente este año. Entonces, por ejemplo, cuando el gran apagón de abril, hay un poema al apagón.
o sea, no al apagón, sino cuando la luz dejó de brillar y todo lo que hay detrás, que ya sabemos, ¿no? Entonces, pues, todo eso está en ese poema. Hay otro poema, La restauración de la Macarena, que me llamó mucho la atención este hecho, pues yo digo, coño, es que ya ni lo sagrado es sagrado ya, porque antiguamente existía esa devoción a las vírgenes que en Sevilla y aquí en Andalucía, que digamos que la Virgen estaba en otro estatus, las imágenes, ¿no? Se le consideraba que una imagen sagrada se supone que tiene que estar en un estatus. Sin embargo, al tocarla, al manosearla de esta forma, al traerla tanto a la tierra, la estamos humanizando demasiado. Y ese es el síntoma. Vas a decir, hasta lo sagrado ha dejado de serlo. Se está tocando tanto, lo estamos llevando y trayendo tanto, que está dejando de ser sagrado, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que se critica en este poema, no la restauración de la Macarena en sí, que si quieres te lo puedo leer. Sí, porque mira, eso exactamente te iba a pedir, José Antonio, que antes de terminar me escogiese, aparte de lo que has leído ya, de lo que hemos ido escuchando, me escogiese... Sí, pero no te he leído ninguno completo. Exactamente, uno de cielo, otro de limbo y otro de tierra. De la tierra, pues, mira, te voy a leer el de la... Mira, se llama Ciudad que crea diosas. Sí. Ciudad que crea diosas y luego la destruye. Isla que echa rosas sobre aguas ligustinas. Sevilla era una isla en medio de un lago, hace 4.000 años, cuando se funda la ciudad, que se llamaba el lago Ligustino, que llegaba desde Cádiz a Sevilla, por el río. Todo lo que luego se convirtió en las marismas del Guadalquivir. Ciudad que fabrica diosa y en la noche se arrodilla, por la que tiene 3 caras. No soporta la desdicha, necesita en sus pestañas el fulgor de las sortijas. Es decir, que aquí estamos hablando de la que tiene 3 caras. Lo primero que salió de la restauración de la Macarena fue que tenía 3 caras distintas. La habían retocado una vez, otra vez y otra vez. Entonces se compartía con 3 caras distintas a esa Virgen. Y luego dice, la Virgen de la Esperanza tiene un tocado de espuma, mantilla de blanca brisa, montaña que gime oculta bajo una falda dormida y un escándalo de lenguas. La ciudad así se encierra teniendo una nueva guerra. Esto es cuando salta la polémica y todo el mundo en la ciudad se posiciona a favor o en contra, ¿no? Con la historia que te explicaba antes de lo dual, ¿no? O todo el mundo o blanco o negro, todo el mundo sabe, todo el mundo se posiciona, ¿vale? Y aquí ya entro a conectar la Macarena con un cuadro que yo tengo aquí, que aparecen también las pinturas, con mis pinturas conectadas en el libro. De hecho, hay pinturas aquí reproducidas dentro del libro. Y aquí ya uno de los libros que tengo es como uno de los cuadros, que tengo, es una pintura de una señora con una mantilla, que podría ser una virgen, que es la tradición de la ciudad de Sevilla, la tradición, digamos, las apariencias, ¿no? Entonces ya se ve como una mujer ensimismada en sí misma, que podría ser la Virgen de la Macarena, con una mantilla blanca, como le ponen a las vírgenes. Y luego alrededor hay una serie de elementos que están mostrando esta batalla entre el bien y el mal. Por ejemplo, entre el bien y el mal. En lo alto, arriba de la Virgen, o de esta mujer con mantilla, vemos como un señor cabalga un dragón. Esto es un símbolo del control entre el hombre y la bestia. Uh-huh. El hombre, que es lo racional, y la bestia, que es lo irracional. Es como cuando hacemos una meditación que estamos tratando de cabalgar una bestia salvaje, la bestia salvaje de nuestro pensamiento o la bestia salvaje de un toro o de un caballo, como domar un caballo, ¿no? Bueno, pues eso es educarse, controlar nuestros impulsos básicos y para eso sirve la cultura, para eso sirve leer, para eso sirve, digamos, escribir, para eso sirven los libros. Uh-huh. Entonces, ahí está el símbolo de el hombre cabalgando un dragón. Y ahora pregunto, ¿es un rey o es un mendigo? ¿Vale? Y entonces esto viene porque, claro, el hombre que se controla a sí mismo es un rey, pero el hombre que se deja controlar por sus bajas pasiones es un mendigo. Uh-huh. Esa es Y luego, dragón con crines ardientes montado por la mentira, y en la plaza a media tarde un rumón de carne tibia. Le cambia los sagrados párpados a la que nunca se inclina. Es decir, que cuando se le ha cambiado los párpados a la Macarena,
digamos que haya habido una falta de claridad mental o una falta de conocimiento, una falta de autocontrol de los instintos primarios y se ha dejado llevar por el egoísmo antes que por otra cosa. San Miguel, mi centinela, clava tu cruz en la cima, pisa la vieja serpiente escondido entre risas. Debajo un hombre sin nombre combate su propia ruina, lobo y sangre en la frontera que el deseo legitima. Aquí aparece una figura en ese cuadro que es como una torre en donde está gobernando San Miguel. San Miguel es el patrón de la milicia. A ver, se ha quedado en silencio, José Antonio. Ahora. José Antonio. De la milicia. Dime. Que se había quedado en silencio. San Miguel es el patrón de la milicia. Y ahí nos quedamos. El patrón de la milicia celeste, es decir, que San Miguel es el que manda sobre las fuerzas del bien, ¿no? Entonces, pues clavando su cruz sobre una serpiente vieja, es decir, sobre el mal, sobre la irracionalidad, ¿no? Debajo hay un hombre sin nombre que combate su propia ruina. Combate de nuevo el mismo símbolo, la misma idea. Un hombre luchando contra un lobo. Lo racional luchando contra lo irracional. El hombre luchando contra sí mismo por ser una mejor persona, ¿no? Luego hay un fraile rezando también sobre las aguas, porque todo está rodeado de las aguas de la ciudad de Sevilla, de las aguas del lago aquel ancestral de donde venimos, ¿vale? Y luego la misma ciudad se convierte aquí en una diosa, y dice, duerme la diosa en su cieno de juncos y de caricias, oculta a la gran ramera bajo su sombra encendida. La gran ramera en el Antiguo Testamento era Babilonia, que era la capital de todos los desmanes, de todos los excesos y de todos los pecados del mundo. Entonces así se menciona en el Antiguo Testamento. Y aquí Sevilla se convierte en una nueva Babilonia. Y dice, Sevilla no se desnuda, se disfraza y se arrodilla. Se entrega al que viene a verla, pero solo por la duda de saberse traicionada antes de la fe vencida. Y por eso se defiende entre puñales y coplillas, para vengarse en silencio de los tiempos de conquista. Aquí es ya cómo la ciudad de Sevilla se está estableciendo. Venía de la época del lago, que era de hace 4.000 años, y luego llega el cristianismo, impones unas normas y unas leyes, ¿no? La ciudad que crea diosas cabalga sobre sí misma, santa y loba, fiera y niña, altar, balcón y herida, y en su carne se perfuma la carne que se marchita. Sevilla es la única ciudad que forja dioses y mitos por el simple capricho de volver a destruirlos. Es decir, que hay en toda, digamos, civilización, hay un momento, como por ejemplo aquí se refiere a la ciudad de Sevilla, ¿no?, en donde se autodestruye. Es decir, las mentes llegan a tal estado en donde, queriendo construir, solo saben destruir, porque en el fondo ya está la semilla de esa lucha interior en ellos, esa lucha que está reflejada en esa imagen del hombre cabalgando al dragón. Esto es lo que dice este poema dedicado a la Macarena, que por cierto creo que es el primero. No existe todavía, que yo sepa, otro poema dedicado a este tema de la restauración de la Macarena, que me venía como anillo al dedo. Nos quedamos en silencio. Sagrado, Ahora otra vez. José Antonio, pues bueno, pues antes de llegar a las 12 de la mañana, un poema de cielo y otro de limbo, así rápidamente. Pues mira, del cielo te voy a leer el himno del amor, que es el Génesis, que es el inicio de todo, sí. Porque el amor es el origen de todo, y dice, el estandarte del amor encontraron los hombres, recordando de nuevo la fe de sus mayores, y cantando se fueron al templo del oeste a quemar el incienso al templo del amor. Al oeste siempre al oeste, por amor, siempre por amor. Uh-huh. ¿Quién camina contigo? ¿Quién te habla al oído? ¿Quién te hace que sigas cuando no puedes más? Todo brilla bajo la luz del sol, todo canta el himno del amor. Todo amor es verdadero, todo amor es eterno, solo si es verdadero, y si pasa no fue amor. Ese es el himno del amor. Cuando se dice al oeste, siempre al oeste, se refiere al rocío, al templo del Rocío, porque ahí está el corazón de Andalucía, no solamente hoy como la Virgen de Rocío, sino antiguamente, hace milenios, con la diosa Astarte, que gobernaba sobre las aguas. Uh-huh. Digamos que esa es por eso es el corazón de Andalucía, porque viene desde muy antiguo, ¿vale? Me has pedido otro del limbo y otro de la tierra. Del limbo. Bueno, de la tierra me acabas de leer el de la Macarena, ¿no?
de la Tierra, te acabo de leer. Y del Limbo, pues el de Federico, por ejemplo, a ver, Sí. el de Federico. Sí. Bueno, no, mejor te voy a leer este de este que al caer la tarde, pues como te digo, yo iba por el campo y entonces escribí este poema que habla de este momento, ¿no? Dice, yo no sé si yo soy más camino que cielo. Cuando bajo al camino, siempre subo a mi cielo. Y los pájaros se alegran y me bailan al pasar como niños traviesos en el patio de un colegio. Espirales de luz me trasladan a lo eterno y mi alma descansa de tanto desconsuelo. Yo no sé qué metal perverso han echado en las entrañas de los hombres modernos. Nos están comiendo el corazón por dentro, pero sé que cuando cae la tarde y voy por mi camino al cielo, todo el dolor del mundo me parece pequeño y mi alma descansa de tanto desconsuelo. Esto sería el resumen del libro. Pero bueno, como ves, hay una temática muy variada entre los más de 120 poemas que hay. Pero hay que destacar una cosa, que este libro no está hecho por el dinero, como se suelen hacer mucha gente los libros. Es decir, tú vas a una editorial con un libro y si tú lo pagas, te publican lo que sea, ¿no? Sí. Este libro es gratuito. A mí no me cobran, a mí me pagan por cada ejemplar que se vende, a mí me dan un tanto por ciento, ¿no? Entonces, hay que destacar que esta editorial a mí no me conocen de nada y han apostado por el libro porque les ha gustado. Por la calidad del libro, me han dicho. Entonces hay que destacar esto, que además yo no los conozco absolutamente de nada y ellos han hecho una inversión, porque un libro cuesta mucho y yo no he tenido que pagar un duro, ni hay, digamos, ninguna contrapartida. A ver, y sí. poco más. José Antonio, pues te damos las gracias como cada semana por estar aquí, hoy hablando de este libro, del tuyo, de esta obra que acaba de nacer, Melodía Sagrada. La semana que viene más. Gracias, José Antonio. Pues muchas gracias a ti, como siempre. Hasta luego.